Gracias. Listo. Pues muy bien, colegas. Ahora sí, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este taller que va a impartir la maestra Marta Ya. El día de hoy, entonces, tenemos el placer de saludarles y de saludarla, de agradecerle mucho su tiempo y bondad intelectual para compartirnos claves para diferenciar entre metodología, método y técnicas, cómo articularlo desde sus propios enfoques investigativos. Y gracias también a ustedes que tienen este interés en hacer una investigación más ética, más situada y que no deje de lado la incidencia social. La maestra Marta es doctorante en educación en la Universidad de Guadalajara y maestra en comunicación por la misma institución, con una formación en comunicación social. Es co-coordinadora del grupo de trabajo Comunicación Infancias y Adolescencias de la AMIC y vocal del comité ejecutivo. Su investigación se centra en la alfabetización mediática, estudios intergeneracionales y el feminismo adolescente. Ha presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales y ha publicado sobre la incorporación tecnológica en la educación secundaria. Marta se distingue por un compromiso en temas de educación y comunicación y en enfoque en metodologías participativas, además de que participa activamente en bastantes proyectos de investigación sobre la representación de la diversidad en medios y es autora de artículos en revistas especializadas e indexadas en educación y desarrollo social. Tenemos también el gusto de contar con su colaboración como tesis asesora en el método 5.0. Así que, como escuchan, pues están con una gran especialista y además una gran ser humana. Esas dos cosas siempre los distinguimos en Café porque hacen clases muy lindas y al mismo tiempo avanzan ustedes al tiempo que van escuchando y construyendo. Sin más ni más, a nombre de Café Marta, muchas gracias. Gracias, profe Lugo. Por aquí vamos a estar trabajando el día de hoy. Me da mucho gusto ver caras conocidas, conocer también los proyectos, por ejemplo, en el caso de Analí, que conozco su proyecto. Entonces, esto va a estar, pues, interesante, ¿no? Porque también como ir abonando a lo que ustedes ya hacen. Y bueno, más que nada yo quiero dialogar, ¿no? O sea, conocerles, conocer qué es lo que están haciendo y para partir de ahí, ¿no? Lo que se propone, la metodología, qué es lo que se puede hacer con ello. Ay, a ver, primero voy a probar si se puede compartir aquí la pizarra. Ah, no, sí se puede. Va, por si necesitamos algo. Pero mientras les voy a compartir una presentación. Nada más la tengo que encontrar. Ahí está. Ahora sí se ve. Ustedes me dicen. Está subiendo. Ahí está ya, ahora sí. 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 Yo lo que nombré aquí en el taller, y ya vamos a ir viendo si este nombre funciona, pero les doy un poquito de contexto, ¿no? Yo siento, ya ustedes me dirán si comparten también esa misma idea, y cuando estamos haciendo la parte metodológica, pareciera que estamos como yendo a un camino, o sea, como descubriendo una ruta de llegada. Pero si ustedes quieren ir a un lugar, y le ponen, bueno, ahorita es muy fácil, ¿no? Como que el Google Maps, ya se fijaron que en el Google Maps te aparece, no sé, 5 minutos si vas por esta ruta y en la otra te aparece 7 minutos. Eso es en Google Maps, pero si lo ponemos en Waze, no, pues que hay un choque en tal zona o ahora con las lluvias, mejor por este lado ni pases porque hay una inundación. O sea, siempre se nos presentan diversas formas de llegar a un solo lugar. El objetivo es llegar, pero cómo vamos a llegar es la diferencia. Ay, un momentito en lo que pasa lo de afuera. Ya. Entonces, por eso yo pensé en esta idea de los caminos, porque queremos terminar la tesis, terminar el artículo, terminar
un reporte de servicio social, lo que fuere, pero hay distintas formas de llegar a ese camino. Lo mismo sucede si nos queremos ir de viaje. Ahora voy a ir con eso del ir de viaje. Hay muchas formas para llegar a un lugar. Bueno, hay algunos destinos que solo se puede con vuelos, hay otros destinos que puedes combinar terrestre, aéreo, y cada quien va a decidir cómo llegar en función de muchos aspectos, desde el tiempo, desde lo económico, desde el lugar de donde vas a salir. Para eso sirven las rutas, ¿no? Por eso yo les traía aquí esta idea de los caminos, de las rutas, y esto es un poquito lo que vamos a ver. ¿Para qué sirve una ruta? Diferenciar, porque en esa ruta tenemos que establecer qué es un método, qué es una técnica, qué es una herramienta, hacer o intentar hacer como un plan para que ese camino no sea tan difícil y cómo se van integrando las herramientas. Lo que yo les decía del viaje, y yo quiero escucharles, ¿no? Ahora pueden abrir el micrófono. Si ustedes se van a ir de viaje, ¿qué se llevan en el viaje? Mm, Todo aquello que necesites para el lugar, ¿no? A lo mejor el tipo de ropa adecuado para el clima, este, no sé, de algunas, que si vas a esquiar, pues a lo mejor, no sé, los esquís, este, Sí, ropa térmica, ropa térmica, el Un calzado shampoo. cómodo. algo cómodo. Por aquí, ¿quién nos dijo algo cómodo? Nadia, ¿no? Nadia, un Hola calzado Nadia, mucho cómodo. gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué más Todos Para el podemos los, recorrido. todos llevar los de insumos viaje? para higiene personal. Higiene personal. ¿Qué más podemos pensar? Los lugares que voy a visitar, un cronograma de dónde voy a ir, Exacto, marcar los lugares. la lista de lugares. Y si se fijan, ahora ya nos vamos adelantando un poquito precisamente al tema. No es como llevar por llevar cosas, sino hay que pensar cómo es el lugar a donde estamos yendo a pasear y qué eso va a llevar nuestra maleta. Si es la playa, si es una montaña, si nos vamos a otro país, hay que llevar documentación. Si nos vamos cerquita, por ejemplo, renta de una cabaña, de una casita, pues podemos llevar cosas para comer también. A ver, en el chat, un itinerario, nos dice Osvaldo, para organizar mi día y mis tiempos. Exactamente. O sea, ¿qué vamos a visitar primero? ¿Qué vamos a visitar después? Bueno, no nos vayamos a olvidar de todo eso que ya dijimos, porque es muy, muy similar a la ruta metodológica. Y por eso aquí también el avioncito. Me ha gustado verlo así, como un viaje, porque primero, pues bueno, no, entiendo que no a todas las personas les guste viajar. A mí en lo personal me gusta viajar. Y como que entender que ese viaje necesita una planeación. Hay viajes que sí es cierto, se hacen como más así de, a donde se pueda, pero son viajes cortos. Pero un viaje largo que requiera, y un viaje largo que requiera incluso a veces integrar a otras personas, qué tipo de viaje es, buscarle, no sé, las ofertas de vuelos, los boletos, todo eso requiere esta pregunta del cómo lo vamos a hacer y es muy similar en la investigación. Cuando hacemos las preguntas de investigación, los objetivos, tenemos el qué y la metodología se va a plantear en ese cómo. Entonces, yo quiero viajar, el qué ya es el destino. Quiero ir a la playa, quiero ir a Cancún, es el qué. ¿Cómo voy a llegar a Cancún? Ahora tengo que planear esa ruta de llegada a Cancún. Entonces, aquí les voy a traer un ejemplo que a mí me gusta, lo saqué de Orozco y González, una coartada metodológica, lo utilizamos mucho en Tesi Café, lo van a encontrar en el Tesi Libro y entre otras
herramientas que tenemos precisamente para entender la metodología, pero que esto que les voy a explicar ahora, lo dicen también autores de otra forma. Eso sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando ustedes lean manuales, libros, artículos de metodología, va a haber infinidad de formas de nombrar. En este caso, y ustedes también lo pueden hacer así en su tesis, es decir, yo estoy entendiendo método como lo entienden en una cuarta metodológica. Yo estoy viendo técnica y herramienta así. La forma de ilustrar es que es bien bonito porque se entiende muy, muy fácil. Y con un ejemplo que todas las mañanas nos enfrentamos, queremos desayunar. El objetivo es, quiero un desayuno. ¿Qué quiero desayunar? Pues hoy quiero desayunar huevos. Y yo les pregunto, ¿cuántas formas hay de comer un huevo? De cocinar un huevo. También les escucho. Muchas. Huevo con Muchas. tortilla, estrellado, Duro, divorciados. huevo duro, Huevo duro, huevo frito. frito, con jamón, con tocino, o sea, la infinidad de platillos que se nos puedan ocurrir. Tenemos ahora la materia prima, ¿no? O sea, ya dijimos que queremos desayunar un huevo. Ahora, ese cómo, recordemos que el cómo es la metodología, es esa forma de preparar el huevo. Entonces, si yo pienso en quiero comer un huevo frito, ¿qué necesito para preparar ese huevo frito? Sartén, Aceite, aceite, huevos, sal, Sal, sal. algo para cucharón para un sacarlo. cucharón, algo para cambiar ese huevo, claro. Y si ustedes se fijan, cuando pensamos en voy a hacer un huevo frito, predeterminadamente ya, entonces aceite, sal, sartén, tal y tal. Pero si yo pensara en quiero hacer un huevo cocido, ¿qué necesito? Agua. Agua, mm, una ollita. La olla, el agua, son otras herramientas que se necesitan para hacer ese huevo cocido. ¿A dónde quiero llegar? Es que cuando pensamos en, ya no le vamos a llamar desayuno huevo, sino cuando pensamos en un método, estamos eligiendo estos caminos que nos van a ayudar a llegar a comer huevo frito, huevo cocido. Elegimos eso y nos están ya casi predeterminando, porque no puedo hacer un huevo cocido en una sartén. Necesito algo más hondo, algo que donde se pueda contener el agua. Esto nos indica la manera, aquí lo dice, implícita y explícita de los instrumentos e ingredientes a utilizar. Vamos a pasarlo, digamos, a la investigación. Si yo quiero hacer un análisis de contenido, pues necesito esta materia prima, ¿no? Que voy a analizar. No va a ser lo mismo que yo diga, quiero hacer una etnografía. Ahí van a radicar esas diferencias. O lo mismo dicho de otra forma, es que los métodos, técnicas y herramientas devienen de elegir esta orientación, perspectiva y enfoque. Así hay varias maneras de cómo lo van a encontrar nombrado. Yo lo pongo de esta manera, ¿no? No es lo mismo también decir, quiero conocer los significados que tienen los maestros en el uso de la tecnología, que a decir, yo quiero conocer eh, el nivel de usos de la tecnología en México. O sea, sí notamos la diferencia, ¿no? También en que cómo se formulan esas preguntas nos van a ir diciendo cuál va a ser ese camino. Si yo quiero conocer datos de todo México, no voy a proponer hacer una entrevista.
Ahora, pero yo quiero conocer los significados que asignan los docentes de la tecnología en un solo espacio. Entonces ahí así puedo proponer una entrevista. Y todo este caminito, a mí me gusta nombrarlo porque iniciando en mis primeras investigaciones, pues nos pasaba, y digo nos porque no soy la única que le ha pasado, que cuando hablamos de metodología es como decir, ah, sí, voy a hacer entrevistas. Y no solamente es hacer entrevistas, sino es decir, de dónde vienen esas entrevistas. Y en realidad está deviniendo desde que yo elegí una perspectiva, ¿no? Elijo la perspectiva cualitativa. Entonces, de este espacio de las opciones de lo cualitativo, ¿qué método me puede servir? Y después del método, ¿qué técnicas me pueden servir? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? No, no. Todo bien. Aquí está como más dividido y si no, podemos regresar siempre a esta imagen. Hay los desayunos, los huevos, el que es la materia prima, el huevo. Pero quiero hacerlo de manera cocida. Ah, entonces elijo unos métodos. O quiero unos huevos fritos y elijo unos métodos. Entonces aquí yo lo dividí, si es cierto, todos los ejemplos que puse es de la perspectiva cualitativa, porque es la que yo trabajo. Entonces sí, si ven, aquí está dividido. Método es este conjunto de técnicas que coherentes con la orientación de lo que queremos obtener y el uso de determinadas herramientas permitirán la obtención de un producto particular. Bueno, hay otro cuadro donde ya les pongo más ejemplos, pero aquí solo puse dos, método etnográfico y método de estudio de caso. Si yo digo quiero hacer una etnografía, voy a tener un tipo de resultado que no es el mismo que yo diga voy a hacer un estudio de caso. Elijo el método. Hay un conjunto de uso particular de herramientas, que sería la técnica. Entonces, están las entrevistas, está la observación, pero este uso particular de herramientas hacen a la técnica y la herramienta va a ser ese dispositivo que en el caso de la investigación me va a ayudar a recolectar los datos. Entonces hay muchos tipos de entrevista, la abierta, la etnográfica, la estructurada, hay unos que llaman también semiestructurada, está el diario de campo y hay muchas otras herramientas, así como hay muchas otras técnicas y muchos otros métodos. Aquí puse como ejemplos súper sencillitos, pero por ejemplo, acá hay otro cuadro de métodos y que también este es como muy, muy breve de todos los métodos que pueden existir y que también están los métodos, por supuesto, los cuantitativos. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien que quiera comentar, por ejemplo, pues qué método ha utilizado o qué método está utilizando en su investigación actualmente? Yo, doctora, tengo una Sí. duda. Este, he revisado en los artículos de investigación y precisamente en la parte de la metodología que utilizan, donde hacen la redacción, he observado que utilizan, por ejemplo, mencionan, se utilizó entrevista semiestructurada o flexible. He visto muchos esos dos términos. Ok. Pero más adelante, dentro de la misma oración, especifican y dicen, fue revisado el instrumento por un juicio, a valor de juicio de expertos. En esa parte, doctora, ¿realmente lo revisan expertos en el tema? A valor de juicio de expertos, ¿a qué se referirá? Que validan, me imagino y deduzco que validan que el instrumento está bien, bien efectuado. Lo que se suele O al hacer final, mucho es un pilotaje. ah, ok, Lo pusieron, digamos, con palabras muy rebuscadas, pero el ok, pilotaje sí es algo recomendado porque hacemos nuestra guía de entrevistas
pero lo estamos pensando en cómo estamos concibiendo la investigación. Va a ser muy diferente cuando llegues ya con alguien que no tenga los mismos conceptos que tú y te diga, oye, esa pregunta no la entendí. Ok. Y allá es cuando tenemos que regresar y cambiar las preguntas. Yo sí lo suelo hacer en que tengo mi guión y la primera entrevista es como, vamos a ver si funciona. Si funcionan las preguntas, sigo con este mismo guión. Si no, le cambio las preguntas. Y muchas veces le dicen entrevista piloto. Pues te termina sirviendo esa entrevista piloto, pues porque prácticamente el guión le cambié dos, tres preguntas, ¿no? Perfecto. Y también recordar tener presente mucho la flexibilidad, cosa que esto es con las entrevistas, pero no podríamos hacer con un cuestionario. Cambias tu Ok. respuesta, se cambió lógicamente el dato. Digo, cambias la pregunta, se va a cambiar la respuesta y el dato ya es otro. Allá sí hay que tener mucho cuidado de tener todo ya establecido, de hacer un pilotaje y hasta que no quede súper bien el cuestionario, empieza a levantar los datos. Miriam, veo que tienes la mano levantada. Sí, buenos días, doctora. Comentando lo que decía también el compañero Osvaldo, igual en una tesis me encontré y lo nombraban validez y confiabilidad de los instrumentos. Considero que sí es lo que menciona usted, aunque también no sé si eso le pregunto, ¿tiene que ver, por ejemplo, que quizás sean parámetros de otros países? Porque, por ejemplo, esta tesis es de Lima, entonces a lo mejor o dependerá de las universidades que también tengan que avalar antes el instrumento o no es así en todos los casos. Sí, hay ahora, en México se utiliza menos, pero ya más en las universidades un organismo que le llaman comité de ética, que se aseguran, por ejemplo, que lo que tú estás preguntando tiene ciertos valores, que no estás irrumpiendo en algo ético. Eso también, hay universidades, sobre todo en el extranjero, que todas las tesis tienen que pasar por eso. Aquí es en menor medida, pero yo escucho que ya se está utilizando más, que prácticamente lo que hace el comité de ética, tú les entregas el protocolo y ellos te dicen, va, no estés incurriendo en nada. Es como que le dan este visto bueno. Entonces Ah, puede ok. ser que a eso se estén refiriendo. Ok. Si en nuestras investigaciones en la universidad en la que me encuentro no existe ese lineamiento, entonces puedo elegir los métodos y las técnicas más pertinentes, entonces, ¿no, doctora? Sí, sí, sí. Tú los eliges y esta validación, porque nos encontramos con este cuestionamiento que se hace siempre desde las investigaciones cualitativas, ¿no? Que quién otorga esa validación, porque en lo cuantitativo es más riguroso. Pero esta validación muchas veces la hacemos a través de la triangulación, a través del trabajo de compares, a través de otras investigaciones. Es decir, lo que yo estoy proponiendo es porque deviene de algo que ya se hizo antes o deviene de esta coherencia que estoy planteando entre el método, entre la pregunta, entre la teoría. Desde ahí es que justificamos esta validación. Y de aquí no me voy a detener mucho en esta diapositiva, pero bueno, son algunos métodos que de hecho esto lo saqué desde el manual del Atlas T, que son, digamos, los más conocidos dentro de la metodología cualitativa, que es el etnográfico, el estudio de caso, la teoría fundamentada, la investigación narrativa, la fenomenológica o la investigación-acción. Pero a mí me gustaría y es el siguiente ejercicio que les voy a proponer, conocer otros métodos. Y para eso lo que hice es enlazar, o sea, no sé si alguien ha utilizado el Google Notebook. Sí. 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 Entonces lo que yo hice fue enlazar, ahora les voy a pasar el cuaderno,
varios textos vinculados a métodos. Y de estos métodos, a mí me gustaría que revisen, ¿no? Les voy a pasar el cuaderno, que lo revisen, cuál les llama más la atención, cómo lo pensarían también en su proyecto. Ahora sí que se tomen unos minutos, ahora vamos a decidir cuántos, pero para explorar, porque si se fijan en esto no aparecen, por ejemplo, los métodos visuales o los narrativos, como que ahí se van. Pero estos métodos narrativos, luego podemos, se piensa que solamente es con la parte oral. ¿Y qué pasa con la parte visual, pero que también narra? ¿O qué pasa con la etnografía? Sí, la etnografía, pero digital, ¿no? Entonces, esto también como que me pareció un ejercicio bastante interesante de abrir el espectro de la metodología. Todos son cualitativos, pero ¿de qué manera podemos llegar? Porque se acuerdan que les dije, nos vamos a ir de viaje. Hay muchas formas de ir de viaje. Hay muchas formas de conocer, pero vamos a elegir qué forma. Y esa elección de forma va a determinar cómo vamos a transitar incluso la tesis. No podemos elegir algo con lo que no nos sintamos tan cómodas, tan cómodos. Ahora, por ejemplo, con el uso del Big Data, pero si yo no sé utilizar estas herramientas de mucha información, pero si tengo otra posibilidad de llegar a estos datos, o sea, a eso, son estas preguntas que muchas veces no nos hacemos, pero que son importantes. Entonces, les voy a pasar el enlace. Creo que sí se ve, ¿no? Yo le puse aquí, estos son los textos que le puse, metodologías visuales, dibujos, varios, ¿no? Estrategias de investigación. El enlace creo que yo ya lo tenía aquí y se los voy a compartir. Porque lo que yo quiero es que pensemos sobre todo en esto, de que si incluso voy a proponer algo diferente, algo que no se haga comúnmente, que tenga esta solidez de decir, este es el método, esta es mi herramienta, no, mi técnica y esta es mi herramienta. Para que, como ustedes ya lo decían, luego en los instrumentos se termina diciendo utiliza entrevistas, sí, pero ¿de dónde viene esa entrevista? Tiene que seguir un camino lógico. Entonces, ya pudieron acceder al notebook. Me van diciendo si sí. Sí, ya pude acceder. ¿Y qué les Sí, ya doctora. parece si nos damos unos 10 minutos o un poquito más? Ustedes me dicen cuánto les parece adecuado para explorarlo, para conocer otras herramientas y si algo de lo que está ahí les pudiese servir a lo que están haciendo. Ok, está bien. 10, 15. 15 entonces. Gracias. Sí, perfecto. Cualquier cosa, aquí estoy para atender sus dudas. Yo también voy Gracias. a ir viendo porque había un mapa bastante interesante que se hizo con las notas.
¿Cómo vamos? Y están encontrando eh, otras ideas, sobre todo eso, encontrar otras ideas ahí en los textos. Yo aquí también estaba, sobre todo viendo que algunos mapas con cada uno.
¿Qué tal? Creo que ya podemos ir empezando a compartir los resultados. No sé si alguien quiera empezar. Pues yo tenía ahorita la tarea de buscar el tipo de entrevista para aplicar a mi tema y estuve interactuando con la información que nos compartió y pude distinguir que la entrevista semiestructurada es la más adecuada al tipo de muestreo que voy a usar, que es bola de nieve. Sí, sí, la semiestructurada es la que más, digamos, podemos utilizar porque da lugar a la flexibilidad. O sea, tenemos un guión, pero al estar haciendo la entrevista podemos ir modificando cosas. Mm. Entonces me ayudó bastante para poder tener clara esta parte, porque Sí, explica bastante, o sea, explica muy desglosado el proceso que se tiene que hacer. sí. Entre los archivos que le cargué está el de Taylor y Bogdan, que es el que más se utiliza, digamos, porque es como muy clásico, ¿no? De la perspectiva cualitativa. Y por ahí también metí otros como más actuales que le dan ese giro precisamente a las entrevistas. ¿Alguien más que nos quiera compartir qué encontró del cuaderno? Es la primera vez que ocupo el cuaderno de Google, está impresionante, está padrísimo, y estuve como revisando un poquito todos los artículos, los libros, está muy completo, coincido también con mi compañero, yo también voy para entrevistas semiestructurada, y fui encontrando como diferentes cosas en cada uno de ellos, me falta como ahondar un poquito más, pero la verdad está muy, muy completo para como tener todo una secuencia de los pasos que tengo que seguir. Me encantó. Ay, qué bueno que les está siendo muy útil y que también, o sea, si se fijan, como hay otros, o sea, habla también de los dibujos, hay uno de dibujos, hay otro de imágenes, pues también como para salirnos de ese, claro que si nuestro objetivo ya está vinculado a la entrevista, pues va, pero también ahí cómo podemos utilizar la entrevista junto con otros, con otras técnicas. Está impresionante, está padrísimo. Gracias. Y hay también, o sea, en los mapas mentales, yo ahora me quedé un rato viendo los mapas mentales porque es como este barrido así súper rápido y ya luego ir detalle a detalle. También los mapas, también estuve jugando con, o sea, con varios y abriendo y está muy padre porque todo lo va clasificando de alguna manera en niveles o más que niveles, pues en pasos, ¿no? En estructuras y como que deja muy claro, o sea, como que va uno encontrando lo que necesita. Me gustó por eso, porque vas encontrando justo lo que estás buscando. Sí, sí, alguien más que quiera compartir en qué le ayudó, en si reafirmó algo que ya sabían, si encontraron algo nuevo. Juan Carlos, te escuchamos. Hola, bueno, es que así se registró. Pero soy Jenny. Eh, Jenny, Jenny. sí, hola, perdón. Bueno, es que no me pude conectar a tiempo. No había visto el otro correo donde venía la liga. Y estoy como totalmente fuera de... No comprendo del material que están hablando, perdón. Ah, ok, sí, no te preocupes, lo voy a volver a poner aquí, porque a lo mejor si entraste tarde al chat, no aparece, Sí, pero exacto. Gracias. es un archivo, bueno, un Google Notebook, en donde yo le cargué varios textos vinculados a metodología, a técnicas, estrategias, y un poquito sirve para ir explorando
otras metodologías o de las ya más conocidas, porque les decía que ahí puse un texto clásico, ¿no? De la perspectiva cualitativa, que es el de Taylor y Bogdan, pero al mismo tiempo también puse otros como para explorar otros métodos y precisamente poder imaginarnos también otras formas. Y allá puse también, yo vengo del campo de la comunicación, entonces puse un librito también de comunicación porque se pensaría, por ejemplo, y eso ya es reflexión personal, yo trabajo con adolescentes, entonces eh, algo que siempre ha sido como el debate en trabajar con adolescentes, pues de qué manera explorar eh, sus vivencias. Y yo en un momento dije, bueno, con dibujos, ¿no? Y va, propongo los dibujos y luego así, ¿cómo se hace el análisis de dibujos? Y es como muy vinculado a la psicología, pero ahí me di cuenta, o sea, precisamente les puse ahí algunos textos que no tiene que ser así, que también podemos explorar otras formas, justificarlas, claro, y saber qué es lo que queremos, cuál es nuestro objetivo. Entonces, desde ahí viene esta creatividad, esta imaginación de decir, bueno, también los dibujos me pueden servir incluso con personas adultas, pero ¿cómo lo justifico? ¿Cómo diseño mi investigación para que cumpla este fin? Si alguien más quiere compartir qué encontró, si no, pues ya les seguimos. Yo, doctora, Miriam. el libro que nos comentó, justo a mí sí me sirve muchísimo, que es sobre todo porque yo quiero aplicar también la metodología cualitativa y hacer el uso de las entrevistas. Veo que aquí habla de una observación participante. En un principio yo quería hacer etnografía, pero por el tiempo que tengo, considero que no, pues pudiera ser, voy a leer más a fondo que lo que dice Taylor y Bogdan sobre esta observación participante, porque considero, no sé si usted me pueda también como abonar ahí, podría servir, ¿no? Entonces, no Sí, como sustituto, pero sí haciendo el símil, supongo. sí, claro. Por ejemplo, si tú dices, no tengo tiempo de hacer una etnografía, bueno, hago un estudio de caso, pero entre mis técnicas utilizo la observación. Sí, justo. Y también podría utilizar ahí mismo, pues las herramientas, ¿no? De la entrevista semiestructurada. Todo va a depender de qué es lo que quieras hacer, o sea, si nos platicas un poquito de qué va tu proyecto. Ok. Yo trabajo en secundaria, soy docente y estudié la maestría en educación ambiental. Entonces, mi investigación es sobre la educación ambiental y los saberes urbanos que hay en el barrio de Tepito, porque antes era un barrio originario. Entonces, lo que quiero hacer es, bueno, ya tengo como en el marco contextual y teórico la investigación sobre lo que se aborda en el currículum de secundaria respecto a los saberes ambientales, ¿no? En la ciudad. Dado que veo que no hay como tal algo que abone a la cuestión específica de Tepito, sino más bien es como en otros ecosistemas, quiero eh, interactuar con algunas personas de la comunidad para a partir de ello incorporar hasta ese propio concepto de lo que es el medio ambiente para ellos, ¿no? No solamente con papás, eh, sería también con alumnos. Entonces, considero, pudiera, pues no me puedo aislar porque yo estoy dentro, ¿no? Entonces, considero que sí, las entrevistas semiestructuradas podrían ser. Lo que yo quería era con la etnografía participar más como en eventos que pudieran dar luz de estas relaciones sociales que pudieran tener ellos, ¿no? Pero comprendo que es a partir de bastante tiempo. Entonces, dado que ya tengo 9 años trabajando ahí, entonces considero que la observación pudiera ser una alternativa favorable, ¿no, doctora? Sí, fíjate que
Es que depende en qué campo, porque la etnografía, lo que hay que tener muy en cuenta, voy a regresar a la diapositiva precisamente porque está muy bueno este ejemplo. Aquí obviamente solo fue como súper de pasadita. En el de Taylor y Bogdan y otros que les puse ahí ya hablan específicamente. Y si quieren saber de etnografía, yo les recomiendo mucho leer a Rosana Guber. Bueno, nos vamos para aquí. Cada método tiene su propósito y, por ejemplo, el método etnográfico está muy vinculado a las prácticas. ¿Qué hacen las personas? Entonces tú te tendrías que preguntar si lo que tú quieres saber es qué hacen las personas o cómo conciben la educación ambiental en su espacio. Podríamos incluso hablar entonces de un estudio de caso. Se me ocurre, ¿no? O sea, la profundidad de ese caso, que tú dices, yo ya llevo tantos años en esta escuela, quiero conocer cuál es su relación con el entorno, puede ser a través de entrevistas y ahora que lo decías, se me ocurre, porque también el trabajo con adolescentes es mucho de hacer, ¿no? Que hagan algún producto precisamente para que tú puedas analizar cuál es su relación con su entorno. No sé si en lo que puse, creo que no, en los materiales, pero también existe la cartografía, ¿no? Pensando como en estas otras técnicas, este conjunto de técnicas que nos ayudan a este método, supongamos. Está el método, el estudio de caso, la técnica, una cartografía, y ya a partir de aquí tú vas a poder bajarlo a las herramientas, ¿no? Que ya serían la propia observación, tus propios diarios de campo. De aquí vas a sacar un producto, no sé, en esto de las cartografías pueden hacer que te dibujen su espacio y cómo se van relacionando con él. Lo padrísimo, digamos, de cómo es esta manera de que cómo vamos a ir innovando. Sí es cierto, hay que seguir un caminito, pero dentro de ese caminito, ¿qué vamos a implementar? Porque muchas veces en esos cómo es lo que radican nuestros hallazgos o nuestros aportes al campo. Otras personas lo hicieron así, sí, pero yo lo hice desde otra perspectiva, desde otra forma. Ok, porque sí, por lo que nos comenta, doctora, es como consecuente ir bajando entonces, ¿no? Desde esta cuestión de los estudios de caso y ir eligiendo cada Sí, vez delimitar, ¿no? Entiendo que es así. sí, 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 de ir delimitando y sobre todo que siga una coherencia. Gracias, doctora. A ti, Miriam, me parece va a estar interesante saberlo. Y yo me voy a seguir por aquí. Si alguien más, si no, hasta el final nos quiere compartir qué encontró, si no, también aquí está abierto el chat. Y ahora viene esto, o sea, ya tenemos estas ideas. No, pues yo quiero hacer una entrevista, yo quiero hacer una observación, y esta parte de construir esta ruta, lo que veníamos diciendo, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a Cancún? Pues tenemos un plan A, un plan B, un plan C. ¿Cómo quiero llegar? Va a depender de otros factores, no precisamente hay una sola forma de hacer el viaje, ¿no? Y estas rutas que vamos a elegir, lo mismo que ya les venía diciendo de los caminos, pues tienen que seguir, no es que tengan que, pero esta es una forma de ahorrarnos unos dolores de cabeza, vamos a ponerlos así. Y lo saco de este textito que está aquí abajo, que es como un prediseño. Así se llama el artículo, prediseño de un proceso etnográfico en ambientes digitales, algunas estrategias metodológicas. Que si bien ustedes se van a leer este artículo, sí está vinculado solamente a lo digital, pero que yo aquí retomo algunas partes porque creo que son bastante
coherentes con otras rutas, no solamente las digitales, y que pueden servir. O sea, muchas veces queremos hacer muchas cosas, o sea, la gran metodología, pero no nos damos cuenta de algunos aspectos muy relevantes y que pueden determinar el camino de nuestra investigación. Entonces, ahora voy a retomar alguno de estos, que son los que ya puse aquí, y ustedes también, si se les ocurre otro, el micrófono está abierto. En la parte económica, cuando se dice que vamos a diseñar de manera económica, nos referimos a muchas cosas. Entre ellas está el tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo tengo para hacer la investigación? Si yo quiero entrevistar a todas las personas de una escuela, pues sí, pero solo tengo 3 meses para hacerlo. ¿Es viable? ¿No es viable? Entonces me propongo hacerlo por bola de nieve. No tengo que entrevistar a todas las personas. El tiempo, ya la parte monetaria. Vamos a pensarlo, por ejemplo, si yo quiero establecer cuestionarios para toda una ciudad, ¿tengo los recursos para esto? ¿O mejor hago un muestreo o mejor me propongo otra cuestión? También muchas veces, y bueno, en este texto sí lo marcaba desde lo digital, porque a veces se tienen que comprar ciertos programas para bajar ciertos datos. Entonces, quiero meterme a eso, luego voy a tener muchos datos y no sé qué hacer con los datos. Entonces, desde antes de llegar a empezar a hacer la investigación, pues tengo que planeármelo, ¿no? O sea, tiene que estar en este plan A, B o C. Si no consigo uno, ¿cómo lo retomo con otro? Es flexible, sobre todo porque, ¿qué pasa si no podemos hacer algo? Y yo creo que aquí en Tesicafé lo hemos visto mucho, o sea, yo lo he visto con tesistas, ¿no? De que no me dieron la entrada a campo, ¿y qué hago? Pues tener mi plan B. O sea, si no lo puedo hacer con los docentes de esta escuela, pues encontrar otra escuela o encontrar otra vía. No me dejaron observar 3 aulas, pero pues bueno, lo voy a sacar con una, o lo reduzco o lo hago en cierto tiempo, ¿no? Siempre tiene que plantear mi diseño estas contingencias, o sea, de que qué pasa si no puedo obtener este dato. Y aquí me voy a poner mi caso de ejemplo, porque lo que yo quería hacer era una serie de talleres con adolescentes, pero yo no había previsto, y ese fue un dato que me decían, es que yo no puedo salir de mi casa. Entonces, si no puedo salir de mi casa y yo los talleres los estaba pensando, pues hacerlos en una cafetería, pues, pues obvio, nadie llegó, ¿no? Nadie llegó, pero previamente yo ya había hablado con cada una y todas me habían dicho sí, pero nadie me había dicho, es que me queda lejos, es que no me dan permiso, es que esa hora ya es muy tarde. Entonces yo cambio esta manera, ya las entrevisto de manera digital y es que empiezan a salir esos datos que yo no tenía en cuenta. Pero también es pensar, no, pues no fue mi culpa que algo no salió, sino que mi diseño inicial no prevenía estas contingencias. Y con las contingencias me voy a lo de ofrecer soluciones. Bueno, si no se puede hacer de una forma, ¿qué otra forma es la posible? Y si ustedes se fijan en los textos, no se ve esto. O sea, este es como el detrás de todo lo que sucede. Estaría bien siempre hacerlo evidente, pero muchas veces no se ve. O sea, muchas veces vemos el producto final de llegué, me contestaron, pasó esto y pasó lo otro. Son pocos textos, sí hay algunos muy, muy clásicos que hablan de cómo es este camino hacia entrar a un espacio, hacia cuando las cosas no salen. Pero pues la tesis, o sea, la tesis es este producto, ¿no? Que se delimita, pero nunca hay que dejar detrás este proceso. O sea, el proceso con todas estas idas y venidas, que no es un proceso lineal,
y que también hay que hablar de ello, porque todo esto que no se va a ver plasmado en la tesis también requiere de este diseño, aunque no hablemos de eso en el producto final, tiene mucha importancia en cómo llegamos a esta solución. Y ya por último, pero súper, así que tiene que ir de primero, pues es este tratamiento ético, pensando también en los datos que vamos a obtener, con qué personas vamos a establecer la investigación, también declararle a las personas, así como ahora hablamos mucho de cuál es mi tratamiento ético, por ejemplo, con el uso de la IA en la investigación, pero también cuál es la parte ética hacia con las personas, a decirles, oye, esto voy a hacer con tus datos y también esto voy a hacer con tus datos y al mismo tiempo ofrecerles ese tratamiento, ese resguardo, por un lado, qué vamos a hacer después y sobre todo que mi diseño sea ético. No puedo pensar en llegar y te voy a observar como si fuera documental tus 24 horas. Pues no, además que eso no es un diseño que no sea viable, ¿no? Entonces, sí informarles qué es lo que se va a hacer y si la otra persona está de acuerdo. Claro que si trabajamos con personas, si trabajamos, por ejemplo, con un conjunto de datos, que las personas sepan que estamos trabajando, por ejemplo, con sus cartas, que estamos trabajando con sus fotografías, con materiales que hayan producido. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O algún comentario que quieran hacer, alguna experiencia que quieran contar? No, doctora. Va. Y yo aquí puse esta imagen del checklist porque puede ser visto así o no, ya ustedes lo decidirán, pero es que cuando estamos haciendo este diseño, pues contemplar esto, o sea, mi diseño es flexible, mi diseño es ético, estoy ofreciendo soluciones, es económico también para con lo que yo quiero lograr, ¿no? Pensando en este cronograma que tenemos, si voy a tardar más, no voy a tardar más, o sea, hacerlo como un trabajo, no va a ir así en la tesis, pero para quien lo hace, ¿no? O sea, ya cumplí con todas estas cosas, hay algunas que me puedo pasar, hay otras que no, o sea, ¿cuáles son estos no negociables en el diseño de la investigación? Y yo este ejercicio se los quiero plantear de la siguiente manera, pero para que lo hagamos ya. Ya el primer ejercicio fue mucho de digital, ¿no? De mover, de tener un conjunto de datos. Y ahora me gustaría hacerlo de manera distinta, ¿no? Desde este hecho de ponerlo en papel. Entonces, espero que sí lo tengan a la mano, ¿no? Una hoja en blanco. Digo, puede ser en blanco, una hoja de cuaderno, o haya una hoja reciclada, no importa. Y la vamos a doblar, a ver, ya tengo también mi hoja. Y esto lo quise hacer precisamente porque hacemos muchísimo trabajo, muchísimo. O sea, toda la tesis la venimos construyendo con cuestiones digitales y a veces se nos olvida que las soluciones las tenemos así, con lápiz y papel. De hecho, mi idea era hacerles un fanzine, pero dije, a lo mejor nos tardamos más. Entonces, para que sea algo más sencillito, bueno, ya quedó aquí como en 4 la hoja. Y vamos a imaginarnos esa ruta metodológica, en- pensándolo, o sea, ¿se acuerdan que decíamos al inicio? Nos vamos a ir de viaje y hacemos nuestro itinerario. ¿Cuál sería su itinerario de la investigación?
Y Es- mm, sí, o sea, Edgar, todos los pasos, ¿verdad? vamos a pensar en los pasos, pero sí, o sea, es que previniendo que no siempre va a salir tal cual. Ah, Por ok. ejemplo, en esta pongo los pasos, pero en la otra y la contingencia, ¿no? Y lo que quiero que trabajen y lo que quede súper claro es esta diferencia, método, técnica, herramienta, para que no nos pase que al final digamos, no, pues voy a utilizar la entrevista y ni sé por qué la entrevista, pero la entrevista, porque me gusta hablar con la gente. No, sino hacer esta elección coherente, coherente con el método que estamos utilizando. Aquí tenemos una lista de métodos, pueden ser estos, pueden ser los que vimos en el notebook, pueden ser otros por si alguien está trabajando con métodos cuantitativos. Y también trabajar la imaginación, yo les diría, si alguien se anima a hacer como algún dibujito dentro de esta ruta, estaría pues bastante interesante, ¿no? Para ver cómo plasmamos de diferentes maneras, no solamente en un texto, que es lo que estamos haciendo. De hecho, yo también aquí voy a hacer la mía y pues al final vamos a compartir esta pequeña ruta, pero una ruta consciente, ¿no? Nos vamos a ir de viaje, pero ¿qué tenemos que poner aquí en nuestro papelito? ¿Les parece también unos 15 minutos? Sí, maestra. 15. Sí, gracias.
Algo para que tengan en cuenta que no tiene que ser una sola, o sea, tengo un método, pero puedo utilizar eh, dos, las técnicas que se requieran. Entonces también no es como que, solo entrevistas, sino ya me quedé con eso. Muchas veces utilizar más de una técnica nos sirve para la triangulación, la fiabilidad, para todo esto. Entonces también, yo ahorita que venía haciendo el mío, dije, no, pues sí, yo utilicé más de una técnica precisamente para hacer una triangulación metodológica. Entonces también para que lo tengan en cuenta en su ruta.
¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Alguien ya terminó? ¿Alguien? ¿O unos minutitos más? No sé, ustedes me dicen. Ya casi, ya casi, ya casi. Y acá, si entonces quieren un ratito más, no sé cuánto. Sí, de mi parte como unos 5 minutitos más y acabo. Ok, ¿alguien más que requiera esos 5 minutos? Sí, también estoy revisando. Va, Sí, sí, entonces, doctor. va, unos 5 minutos más. Y gracias, por favor.
¿Qué tal? Ya pasaron los 5 minutos, entonces vamos a ir escuchando a alguien que quiera contarnos de qué va su ruta metodológica. A ver, si quieres yo empiezo, no sé si entendí correctamente, pero hice una especie de un cuadrito, bueno, cuatro partes, y fui dividiendo por método, técnica, herramientas y acciones clave. Pero cuando terminé el primero me di cuenta que necesitaba ir como dividiendo por las etapas del propio proceso. Entonces puse, por ejemplo, el método en la primera es cualitativo, la técnica es diseño de entrevista semiestructurada y análisis, el famoso análisis documental que ando peleando por ese, pero bueno, este análisis documental, las herramientas sería la guía de entrevista y las acciones claves serían definir la muestra de los participantes, validar la guía de entrevista y preparar cartas de consentimiento informado. Y de ahí me fui a la siguiente etapa, que sería la parte de trabajo de campo. Entonces, el trabajo de campo sería, el método sería otra vez cualitativo, y en la técnica sería entre las entrevistas ya semiestructuradas, y bueno, a los directivos académicos y a los estudiantes. Y luego las herramientas, necesitaría pues, grabadora, celular, hojas de consentimiento, algo para transcribir la información. Y luego en acciones clave, pues aplicar las entrevistas, capturar y transcribir y organizar los documentos. Y al final, la parte de el proceso y análisis, sería pues analizar los contenidos. Después en la técnica sería codificarlos. Herramientas, pues puse en Vivo o Atlas T, Excel, mapas conceptuales. Y las acciones claves sería transcribir entrevistas, cargar datos y poder codificar. Va, muchas gracias, Analí, y aprovecho, o sea, para la retroalimentación. Si se fijaron, Analí siguió así paso por paso, lo cual me parece muy bien, pero ahí te iba a comentar un detalle. Ajá. En la investigación, o sea, no tenemos cada método, técnica y herramienta es en toda la investigación, no es que vaya a cambiar en una fase o en otra y en el análisis, sino que Ujú, el diseño es parte de la metodología. ujú, Entonces, en tu caso, ahí lo que nos estaría faltando un dato es el del método, porque la ujú, cualitativo es la perspectiva. Entonces, digamos ujú. que voy a compartir otra vez la pantalla para que sea Sí, más sí. visual. Gracias. A ver, ¿dónde quedó esta aquí? Tenemos esta imagen, ¿no? Método, técnica y herramienta. Ujú, Imagínate que por fuera de todo esto estaría lo cualitativo. ujú, ok, Esta ya es nuestra perspectiva que va a permear toda la investigación. ok. Entonces, aquí nos saldría falta el método. ¿Qué método te Ah, serviría? Y aquí et- tenemos una ya, lista. el etnográfico, ¿no? De tu caso, yo creo que podría ser un estudio de caso, Ok, o sea, de lo que recuerdo de tu proyecto. ok, ok. Sí, porque recordemos esto, o sea, profundidad y el etnográfico es la práctica. ¿Qué Ok. hacen? Ujú, ujú. Ok, ok. Es Y ya cierto, tienes tendrías, o razón. sea, esa primera fase que tú nos dijiste ya sería, ¿no? El Ujú, diseño metodológico, porque lo ujú, otro ya son otras fases, ¿no? Estamos hablando del análisis, ujú, ya ujú, ujú. estamos hablando de este trabajo de campo. El trabajo de Ujú, campo viene planeado aquí en nuestra ruta, en nuestro ok, plan A, B o C. ok, O sea, esto que estamos planteando como técnica ya incluye, ¿no? O sea, cómo vamos a llegar al campo. ok. Muchas gracias. Cualquier duda, pues Gracias. lo vamos a seguir Sí, trabajando. mil gracias, Marta. No, buenísimo, gracias. Edgar, creo que tú vi que tenías levantada la mano. Sí. Sí,
Bueno, el método que he seleccionado para mi estudio es método mixto, donde voy a aplicar un muestreo probabilístico por estratos en la parte cuantitativa. Voy a usar un cuestionario con un instrumento con respuestas opción múltiple de escala Likert, y también voy a aplicar de manera cualitativa un muestreo bola de nieve con una entrevista semiestructurada. Va, ¿nos puedes decir un poco de qué va tu proyecto? Porque aquí Ah, está, me parece particular porque trabajamos ya lo mixto. ok, es uso y percepción de la inteligencia artificial en estudiantes de bachillerato. Sí, entonces me imagino que con el cuestionario, digo, con la encuesta, lo que quieres es como ahora sí conocer eh, mm, a una población muchísimo más grande y ya con la entrevista es más a profundidad cómo lo utilizan, ¿no? Sí, tengo en total, a ver, 96, la población es de 96 estudiantes entre primero, tercero y quinto semestre. Va, súper bien. Sí, aquí y eso es que no vino en la explicación, pero precisamente también la metodología mixta se utiliza para esa triangulación y como en el caso que tú nos propones es de sí saber de manera general, pero como específico, porque por un decir, utilizas, supongamos que la respuesta es así, utilizas inteligencia artificial, pues que pongan sí, pero luego cómo la utilizan. Ajá, ¿cuáles son los usos que le dan? Si son uso académico, si es uso recreativo. Sí, exacto. Entonces me parece bastante pertinente y también la ruta está bastante clara. No sé si pensaste en alguna contingencia que no quieras Bueno, sí, responder. ajá, en el caso de cuantitativo, seguiría con el mismo tipo de muestra. Bueno, utilizaría, si no me hubiera alguna situación, alguna contingencia por la que no pudiera acceder a los participantes, a los 89 participantes que me da el muestreo, entonces utilizaría muestreo por conveniencia. Se enviaría a los alumnos el cuestionario y aquellos que me quieran contestar, podría variar, ¿no? Podrían ser 30, 40, 50 o o sea, o un número mayor que quieran participar y me provean sus respuestas. Sí, y en el caso de las entrevistas, Y en el caso de las entrevistas, bueno, estaba pensando que si por alguna razón no hay mucho tiempo para poder entrevistarlos o utilizar entrevista grupal. ujú. Sí, sí, eso es bueno. En la entrevista grupal, lo único que tendrías es que revisar porque aquí cambia. O sea, la entrevista uno a uno lo que tú quieres es como conocer las cosas de la otra persona. Ujú. Y en la grupal lo que va a pasar es que a partir de esa interacción, lo que pueda surgir con esa interacción Ok, y buscarle por allá no sé si en el Taylor y Bogdan hablan de la entrevista grupal, que también hay sus sugerencias, que después de tres, ok, ya es un grupo, pero no más de siete, porque si no luego se forman subgrupos. ok, correcto. No, Gracias. de nada. Primero está Jenny, creo que sí eras Jenny, ¿no? Y luego Osvaldo. Sí, soy Jenny. Sí, te escuchamos. Hola. Pues yo tengo todavía muchos vacíos en esto, a pesar de haber ya aplicado entrevistas en esto y en esa fase, pero eh, he llevado una construcción muy diferente en esta ruta metodológica.
Entonces, bueno, la ruta que yo acabo de construir ahorita contigo, estoy entre una teoría fundamentada y un estudio de caso. Es un método descriptivo. Mi técnica, pues que bueno, yo ya la tengo definida porque ya la apliqué, es una entrevista semi-estructurada y mi instrumento pues es un guión de entrevista. Eh, Estoy como todavía esperando si voy a aplicar otra técnica, ¿no? Que van a ser los grupos focalizados. Ahorita estoy en este proceso de sistematización, de transcripción, de limpiar entrevistas, de hacer ese análisis y codificación. Pero, pues regresando desde la base, que es lo que no tengo, es donde sigo como, pues con esta incertidumbre y este temor a que, pues siento que ya hice mucho, pero no tengo algo cimentado. Esto radica en que, pues bueno, de inicio el asesor me dijo que íbamos a hacer teoría fundamentada para que fuéramos construyendo la teoría, como bien se menciona aquí, con los datos que yo iba a obtener y por eso era importante que yo primero, pues, creara mi instrumento, bueno, decidiera la técnica y el instrumento y que lo aplicara. Pero en este recorrido, una de las críticas a mi proyecto fue que, porque en una escuela yo voy a, bueno, mi tema de investigación es los resultados de la implementación de las políticas de convivencia escolar desde la percepción de los docentes en secundaria, en una secundaria específicamente. Entonces, la crítica era que ¿por qué en esa escuela? ¿Qué había en esa escuela? ¿Cómo justificaba esa escuela? Entonces mi asesor pues me llevó hacia el estudio de caso. Entonces tuve que empezar a trabajar en la justificación que por qué ese estudio de caso. Entonces ahorita es cuando ya estoy como confundida porque de pronto digo, y bueno, ¿y dónde queda la teoría fundamentada? ¿Dónde queda lo del estudio de caso? Yo ya tengo entrevistas, yo estoy sistematizando, pero no tengo esa base. Entonces estoy como muy conflictuada. Gracias. Sí, gracias por compartirnos y sí, o sea, también suele suceder, ¿no? Porque sobre todo quienes manejan teoría fundamentada es de ya, vamos a irnos al campo, recolectar y a partir de ahí generar la teoría. Pero si nos ponemos a leer bien a profundidad la teoría fundamentada, es como regresar, ya hice mi teoría, luego vuelvo a hacer y bueno, es súper tardado porque tienes que estar comprobando que lo que tú dices y todo. Yo lo que a veces he hecho, porque también es como trabajar con esos principios de la teoría fundamentada, pero no al 100 la teoría fundamentada. Lo que me sirve mucho de la teoría fundamentada es cómo va indagando entre los datos, pero no ese es mi método, ¿no? Sino porque también estos programas que se utilizan para codificar, que la codificación se puede hacer, no solamente los programas, sino el ejercicio cognitivo que se utiliza para codificar, deviene precisamente de la teoría fundamentada. Entonces hay que entenderla para generar una codificación con cualquier programa o así con un marcador, como sea, pero no es precisamente generar una teoría desde ahí. Y probablemente lo que a ti te esté sucediendo es que estás utilizando estos principios, pero en realidad va a ser un estudio de caso. Entonces, no te preocupes, no todo está, todavía no lo has terminado, entonces te da chance de, digamos, de reordenar todo eso que ya tienes y plantearlo. Bueno, yo hice un estudio de caso, estas fueron mis herramientas, estas fueron mis técnicas y de ahí ir planteando. Ok. Y sobre esto que mencionas de la codificación. Por ejemplo, yo tengo categorías, porque construir una matriz para poder, tener mi instrumento, ¿no? Para llegar a esa construcción. Entonces, mi asesor ahora me menciona que tengo que, eh, hacer esa codificación, identificando segmentos. Y esos segmentos, tengo que tener como, hasta cierto punto, como, ¿cómo se llama? Un código. Sino que ya sea hecho, hecho, contexto o percepción.
Pero ahí es cuando me entra un poco la confusión, porque digo, bueno, es una percepción mía, es lo que yo voy a decidir que es un hecho, que yo voy a decidir si es una percepción, si yo voy a decidir si es algo del contexto. Entonces, ahí no sé si hay algún autor donde yo pueda como poder. Sí, precisamente en el análisis, y bueno, esto es como dato, ¿no? Cuando hacemos un análisis, pues sí nos sujetamos sobre todo en la perspectiva cualitativa, que son interpretaciones propias, ¿no? Yo creo que esto es y así, pero algo que nos ayuda es haciendo pues varios, o sea, si es una entrevista, bueno, ya hice una, yo creo que es esto, pero conforme vayas haciendo otras, te vas a ir dando cuenta y tú vas a decidir esto que yo había pensado al principio, si es, no es. Y sobre todo que tú utilices, o sea, qué te dice tu marco teórico que estableciste y a partir de ahí. Sí, ese es otro punto, porque no tengo como tal construido el marco teórico. O sea, me ha llevado como una manera muy distinta, bueno, yo estoy de maestría, muy distinta a la tesis de licenciatura, ¿no? Que era como capítulo uno, capítulo 2, llegas a la metodología, ya empiezas a construir esto, analizas y casi haces el cierre. No, ahora me llevo hacia otro, como que esta ruta, no sé, o bueno, mi Sí, construcción sí, diferente. Entonces, yo ya llevo 32, pues ya hice 32 entrevistas, ¿no? A todos los docentes, o sea, yo entrevisté a todos los docentes, pero la recomendación de otro de mis lectores me decía, no, es que, ¿sabes qué? Como que tienes que tener categorías de quiénes y quiénes no, o sea, no todos, porque es un estudio de caso y podría ser que sean docentes, sean padres de familia, sean directivos, o sea, otros sectores. Pero mi asesor me dijo, no, solo es un estudio de caso, entonces tienen que ser los 32. Y llevo las 32 entrevistas ya, las cuales, entonces estoy tratando de limpiar, llevo 18 hasta ahorita. Y si es sí, como, no entiendo, estoy ya bien confundida, te lo juro, porque me pide que sí. haga el análisis, pero si no tengo este marco teórico, ¿cómo hago pues esa relación, ¿no? Sí, ahora lo que tú pudieses hacer es esta relación solamente con los datos y luego irte a la teoría, que es hacia dónde te está llevando. Sí, bueno, eso es lo que yo llevo hasta ahorita. Sí. Gracias. Va, muchas gracias por compartirnos y también toda esta parte que conlleva el hacer la tesis, ¿no? Que no solamente es como, ay, sí, salió aquí todo bien, no, sino también a esas idas y venidas. Escuchamos a Osvaldo. Buenas tardes. ¿Todavía alcanzo, maestra? Sí. Sí, sí, sí. Ok, muy amable, gracias. Bueno, yo les platico un poquito de mi proyecto. Yo estoy escribiendo un artículo de investigación. Lleva por título La inteligencia artificial como tutor académico en la formación del profesorado, estudio de caso en estudiantes del sexto semestre de la licenciatura en educación física. Por acá hice eh, como mi bosquejo. No sé si no se alcanza a apreciar muy bien, pero hago diferentes rutas. Lo primero que hice en el primer cuadrante fue un título tentativo. Después me voy a lo que son los objetivos y ahí pongo algunas acotaciones, como lo es revisar cada uno de los elementos de manera constante, prever mi camino si voy bien o tengo que hacer algún retroceso para algún ajuste, revisar el GPS, en este caso pues, lo pongo como un sentido figurado, pues lo que es revisar libros o teóricos o artículos de investigación que ya estén publicados. En mi tercer cuadrante pongo lo que es el enfoque, es de carácter cualitativo, mi método es estudio de caso, mi paradigma es constructivismo. La teoría, aquí estoy revisando lo que es la de carga cognitiva. Herramienta es un grupo focal. Estamos trabajando lo que es el consentimiento informado, apoyado de lo que son secretarios y moderadores cuando se desarrollaron los grupos focales para que me pudieran apoyar. En el último cuadrante, que es donde voy actualmente, en la redacción, es la metodología, los resultados y discusión, también conclusiones, no sin olvidar las tres dimensiones que salieron de este artículo, que fueron tutoría académica, uso ético de la inteligencia artificial y lo que es la construcción de prompts. Y esto sería todo. Va, muchas gracias. Sí, también está como bastante claro. Y a ver, ¿qué es lo que había visto?
No, se me hace bastante claro, digo, lo dividiste así en cuadrantes pero que ya identificaste precisamente esta coherencia, ¿no? Que es la de aquí, ¿no? O sea, tú dices, es cierta perspectiva, este método, esta técnica, y que entiendo que ya se llevó a cabo, ¿no? Sí, Entonces ya ahora listo. lo que te viene bien es justo como que esas piezas que ya están, y creo que también le sirve a Jenny, o sea, ya tenemos las piezas. No quiere decir que esté todo ya perdido, sino es cómo hacer que las piezas que ya tenemos aparezcan de manera coherente y declararlo tal cual. O sea, no desde que inició este proyecto se veía todo tan claro. O sea, declararlo, que es lo que platicábamos, ¿no? Leemos una tesis, leemos un artículo y pareciera que le salió súper bien. ¿Y dónde están esos problemas, no? ¿Dónde están todo esto que aquí en tu checklist no estaba? Y si alguien no te dejó entrar, y si algún docente no fue el día de la entrevista. También es súper válido ponerlo, o todo esto que nos pasó, volcarlo luego en un artículo solo para la metodología también. Hay pocos espacios. Luego de repente las revistas sacan como números especiales solo de metodología, y siempre los recomiendo. O sea, si ustedes tienen como alguna revista en particular que sigan y todo, busquen su número especial de metodología, porque siempre están bien interesantes, porque es cuando hacen estas reflexiones esto no me salía, y esto lo hice así, y esta es la imaginación que yo utilicé para salir de este problema. Y bueno, también no es de este espacio, pero hago también el comercial de que aquí en Tesi Café se va a abrir precisamente una revista de divulgación, y que eso, o sea, todas esas cuestiones que no se ven en otros espacios, también pueden ponerlas aquí en estos textos. Ya estamos por finalizar. No sé si alguien más tenga un comentario, quiera compartirnos su diseño. Hablaría, ¿Sí? no sé si el mío, a ver qué puso en el A cuadro, ver, si te está bien. escuchamos, sí. Bueno, mi tema son factores de riesgo psicosociales que intervienen en el desarrollo del síndrome de Burnout en el puesto de trabajo que realizan en la Policía de la Ciudad, despacho de móviles policiales, que son los que mediante el sistema de radio despachan los móviles de los llamados del 911. Entonces, en mi método, bueno, es una investigación cuantitativa, puse que va a ser un diseño transversal. Yo voy a usar un cuestionario estandarizado que hay ya de Maslach, Burnout Inventory, se llama MBI, que es específico para medir el burnout. Voy a usar esta herramienta, voy a hacer un paquete estadístico para analizar las encuestas. Y el último ítem que era como que me falta todavía ver el tema del cuestionario, me falta hacer el formulario, arrancarlo, digamos, por lo voy a hacer la técnica de formulario de Google para poder hacerlo llegar mediante WhatsApp con los grupos de trabajo que tiene esta área, que está dividida en diferentes tercios, porque ellos trabajan en un horario, pero son diferentes grupos. Y me falta terminar de hablar con el responsable del área para cuando ya tenga la encuesta y el formulario en realidad, me autorice a poder enviarlo. Es como que me anoté en el último ítem, digamos, qué es lo que me falta o estoy viendo ahora con los ejemplos que vos diste, que es lo que te pasó, ver todavía, bueno, porque yo voy en mi tesis, recién voy a arrancar por el capítulo 2, que es la metodología. Recién Sí, terminé con el capítulo 1. sí, y que precisamente todo esto que vimos hoy te sirve para construirlo. Exacto, por eso me vino bárbaro. Sí, sobre todo estos espacios de hablar de la metodología es porque
en las tesis